El juego conocido como Tabú, El Sexto Sentido, fue el primer juego de NES en llevar dos avisos en la carátula, una recomendación por edades, y una advertencia sobre siempre considerar las posibles atrocidades que te diga el juego como simple diversión. Tabú es, en resumen, una especie de simulador de tarot. La pantalla de título nos recibe con una calavera con los ojos rojos iluminados, para después preguntarnos nuestro nombre, sexo y cumpleaños, los cuales son datos fundamentales para que las cartas hagan efecto. Posteriormente a esto, el juego nos pide que preguntemos algo. Si tendremos suerte con el dinero, con el amor, si recibiremos buenas noticias, si nos va a ocurrir una desdicha, o incluso, preguntar por situaciones de lo más indeseables como enfermedades, mala fortuna, o incluso la propia muerte. Acto seguido, una animación muestra cómo se barajean las cartas del tarot, en donde un fondo realmente psicodélico acompaña la acción. Una a una, las cartas van desvelando nuestro destino. La propia Rare fue la responsable de Tabú, la cual fue algo irresponsable en varios aspectos durante su salida. Uno de ellos fue agregar un texto en el manual en el que podía leerse que, con Tabú, ibas a tratar con fuerzas del mal que tratarían de destruirte. No contento con esto, la descripción que el propio juego da sobre sí mismo en su caja es la siguiente. Tabú es la versión para NES del oculto y antiguo sistema de predicción del futuro del tarot. Todo el misterio del tarot ha sido incorporado en lo más profundo de este cartucho. Sus enigmas fluyen encriptados por sus circuitos, forjando la unión de un antiguo poder, con el milagro moderno de la tecnología y la ciencia, sirviéndote del mismo modo a como un sacerdote lo haría con un emperador en el pasado. La última advertencia en la caja solo dice: no nos hacemos responsables de lo que pueda ocurrir con Tabú, ni de ningún efecto, influencia o milagro que se pueda producir en relación con el juego. El juego recibió duras críticas en su salida, pues a pesar de obligarte a ingresar tus datos reales, este solo se basa en la repetición continua del barajeo de las cartas, mostrando los mismos gráficos una y otra vez. Esto hizo que el juego no fuera nada popular, obligando a Rare a olvidarlo para siempre. A pesar de esto, muchas personas que han jugado al juego han compartido anécdotas por demás curiosas en donde Tabú, el sexto sentido, es el protagonista. Algunas divertidas, pero otras, verdaderamente extrañas. ¿Alguna vez han oído hablar del juego de Tabú, el sexto sentido? Si no lo has hecho, eso está bien. No es exactamente un clásico de NES, pero sí que era un juego que tenía cuando era niño. Básicamente, era una baraja del tarot puesta en forma de videojuego. Déjame explicarlo un poco mejor. Al iniciar el juego, obtienes la pantalla de título, en donde al pulsar Start, pasamos a otra pantalla donde se nos pide información sobre nosotros, cosas como tu nombre, fecha de nacimiento, sexo, ese tipo de cosas. Después de eso, se debe de escribir una pregunta. Posteriormente, se mostrará una escena de barajeo de cartas, seguida de tu respuesta, la cual generalmente no tiene absolutamente nada que ver con lo que preguntaste. En términos más sencillos, era una versión más compleja de la clásica bola mágica. A pesar de sonar como algo sumamente estúpido, yo quería este juego cuando era niño. Lo había encontrado arrumbado en una vieja tienda de juegos usados, llamando poderosamente mi atención por su carátula tan llamativa. Mi madre terminó comprándomelo para poder jugarlo en la Nintendo NES de mi hermano. Personalmente no vengo de una familia muy religiosa, pero creo que mis padres pensaron que era un juego satánico cuando lo vieron por primera vez. Esto siempre me hizo pensar que ambos se sintieron aliviados cuando dejé de jugar al juego después de unos 10 minutos de haber iniciado. Cierto día regresando de la escuela, durante el 8º grado si no mal recuerdo, estaba hablando con un amigo sobre Tabú. Él no sabía qué era, así que le expliqué un poco sobre su mecánica, y le dije que no lo comprara, pues la verdad es que no tenía sentido hacerlo. Fue entonces cuando este niño llamado Wayne apareció. Wayne era el típico nerd estereotipado. Tenía mucho acné, lentes tontos, y siempre se sentaba solo con algunos de sus pocos amigos. Un chico extraño, pero no mala gente.
Por ser buena persona, empecé a platicar con él sobre Tabú. Wayne se mostró sumamente interesado por el tema, preguntando mucho sobre sus mecánicas, la empresa creadora, y demás. Cuando no pude soportarlo más, mi amigo y yo decidimos huir de él. Sé que tal vez estuvo mal, pero tú hubieras hecho lo mismo en mi lugar. Ese mismo día, y gracias a la conversación que tuve con Wayne, decidí darle otra oportunidad a Tabú. Ya habiendo iniciado el juego y de haber ingresado mis datos, me pidieron escribir mi pregunta. Al no tener nada más interesante en mente, volví a pensar en mi amigo Wayne. No se me ocurrió algo más divertido que preguntar. ¿Wayne morirá? Sé que no es divertido, lo sé, pero solo lo hice por probar. Después de la tediosa animación de las cartas, recuerdo que, la primera de todas en salir, fue la de la muerte. Esto me impresionó un poco, pero de igual manera seguí con aquello. Después de esta, apareció el diablo, después el emperador, y así sucesivamente. Como yo no sabía nada sobre el tarot, no entendí del todo el significado de la lectura, cosa que hizo que me aburriera y dejara el juego a media partida. Decidí olvidarme del asunto y concentrarme en otros juegos más durante los próximos días. Para no hacer el cuento largo, solo diré que, a tan solo una semana de haber jugado por última vez a Tabú, el pobre de Wayne sufrió un accidente que le quitaría la vida. Un conductor borracho lo arrolló cuando este volvía a casa de la escuela. No hace falta decir que fue una experiencia traumática para todos, pero lo fue especialmente para mí. No tardé mucho en recordar a Tabú, y la pregunta que le había hecho días atrás. Recordé que la muerte fue la primera carta en salir en aquella ocasión. A pesar de mi nulo conocimiento del tema, sabía que la muerte no era mala carta en general, pero que de igual manera, usualmente significaba algo malo. Entonces, ¿iban en serio las advertencias que el juego tenía en su caja? Tabú, el sexto sentido, podía predecir el futuro como una baraja del tarot verdadera. Pensé en esto por mucho tiempo, y a pesar de que mis pensamientos en un inicio eran bastante caóticos, al final decidí dejar todo como una coincidencia. No le dije nada de esto a nadie, y solo lo tomé como una anécdota más, una muy extraña. Al final, me terminé olvidando del asunto por un buen tiempo. De la misma manera, me olvidé de Tabú, dejándolo en algún lugar, sin volver a pensar en él. Pasaron las semanas, luego los meses, los años, para terminar graduándome. Fui a la universidad por un tiempo, haciendo que me mudara de casa de mis padres, dejando atrás la Nintendo NES y a Tabú. Ahora con 25 años, ha pasado más de una década desde el día en que jugué aquel extraño juego. Entonces te preguntarás, ¿por qué estoy pensando en todo esto de nuevo? Rondando los rincones de Reddit, me encontré con un post que hablaba sobre el juego. No era una explicación del mismo, más bien, era una anécdota de una joven que, al jugar a Tabú, pudo predecir la muerte de su madre. Esto hizo que todo volviera a mí de manera violenta. No tardé en compartir mi anécdota en el hilo, viendo que otros pocos usuarios hacían lo mismo. Todos, de alguna u otra manera, habían usado a Tabú para responder preguntas difíciles, acertando en la mayoría de casos. Intenté investigar un poco más sobre el tema, pero la verdad es que no encontré nada más que algunos vídeos en YouTube y su entrada en la Wikipedia. Y esto fue lo único que pude encontrar de Tabú, y de cualquier tipo de actividad extraña en relación con este. Aún así, recordemos que estas solo eran entradas de un tablón de Reddit, pero a pesar de ello, me resulta difícil ignorarlo teniendo en cuenta las circunstancias. Que si yo creo que Tabú, el sexto sentido, tiene algún tipo de poder sobrenatural, o si puede predecir el futuro, la verdad es que no lo puedo decir con certeza. Probando el juego de nuevo en la vieja NES de mi hermano, haciendo preguntas sencillas y analizando las respuestas, solo puedo decir que no tengo una respuesta del todo clara. Si alguna vez encuentras este juego en algún lugar, como en una tienda de juegos o en una venta de garaje, no dudes en hacerte con él. Solo recuerda mantener la cabeza despejada al jugar y hacer preguntas sencillas, pues no creo que sea necesario saber la verdad de varias cosas, entre ellas, nuestro futuro.